El sol de Oaxaca brillaba con intensidad sobre los adornos florales que decoraban el patio central de la hacienda Los Laureles. Alejandro Vega, de pie frente al espejo, ajustaba la corbata de su traje negro a medida, mientras sus manos temblaban ligeramente. A sus 32 años, este arquitecto de clase media nunca imaginó casarse en un lugar tan elegante, mucho menos con Patricia Montero, hija de una de las familias más influyentes de la ciudad. ¿Nervioso, hermano?, preguntó Miguel, su mejor amigo desde la universidad, dándole una palmada en el hombro. Un poco, confesó Alejandro, pasándose una mano por su cabello negro recién cortado. Es solo que todavía no puedo creer que la familia de Patricia haya aceptado todo esto. Y no era para menos. Durante los 2 años de noviazgo, doña Carmen Ruiz de Montero, la madre de Patricia, había dejado claro su desaprobación. Para ella, su hija, educada en las mejores escuelas privadas y con un posgrado en el extranjero, merecía casarse con alguien de su mismo círculo social, no con el hijo de un maestro de escuela pública y una costurera del mercado local. Pues créelo, sonrió Miguel, en 1 hora serás un hombre casado y ni siquiera tu suegra pudo evitarlo. Lo que ninguno sabía era que doña Carmen tenía otros planes para ese día. La ceremonia transcurrió como un sueño. Patricia, radiante en su vestido de encaje y pedrería, caminó hacia el altar del brazo de su padre, don Francisco, un empresario respetado pero de carácter más conciliador que su esposa. Cuando Alejandro vio a su futura esposa avanzar entre los invitados, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. «Te ves hermosa», susurró cuando ella llegó a su lado. Patricia le devolvió una sonrisa nerviosa. «Mi madre ha estado insoportable toda la mañana», murmuró. «Pero ya no importa. Estamos aquí». Tras el intercambio de votos y anillos, los novios sellaron su unión con un beso que provocó aplausos entre los 150 invitados. La mitad eran familiares y amigos de Alejandro, gente trabajadora y sencilla del barrio de Xochimilco, donde había crecido. La otra mitad pertenecía al exclusivo círculo social de los Montero, médicos, abogados, políticos y empresarios que miraban con curiosidad y algunos con desdén a la familia del novio. La recepción comenzó con un cóctel en los jardines de la hacienda. Alejandro se movía entre grupos, presentando a sus amigos con los de Patricia, tratando de tender puentes entre 2 mundos que raramente se mezclaban en la estratificada sociedad mexicana. Su madre, doña Luisa, orgullosa con su vestido azul comprado con meses de ahorro, conversaba amablemente con las tías de Patricia, mientras su padre, don Roberto, compartía anécdotas con algunos primos de la novia. «Parece que todo va bien», comentó Patricia, tomando una copa de champán que un mesero le ofrecía. «Incluso mi madre está siendo civilizada». Alejandro siguió la mirada de su esposa hasta donde doña Carmen, elegante y fría en su conjunto color champán, conversaba con el juez que había oficiado la ceremonia. Aunque sonreía, sus ojos seguían cada movimiento de la familia de Alejandro como un halcón vigilando a su presa. «No te preocupes», dijo Alejandro, besando la frente de Patricia. «Hoy nada puede salir mal». Qué equivocado estaba. Cuando los invitados pasaron al salón principal para la cena, la tensión que flotaba en el ambiente era casi palpable. Las mesas estaban divididas tácitamente. De un lado la familia Montero y sus amistades. Del otro los Vega y sus invitados. Alejandro y Patricia ocupaban la mesa principal junto con sus padres y los padrinos de boda. El primer indicio de lo que vendría fue cuando doña Carmen insistió en cambiar el orden del protocolo. «Los discursos deberían ser antes de la cena, no después», declaró con autoridad a la wedding planner. «Es lo tradicional en las bodas de categoría». La joven coordinadora miró a los novios confundida. «Está bien», concedió Alejandro, no queriendo crear conflictos. «Si a Patricia le parece bien». Patricia asintió, aunque su expresión delataba preocupación. «Mamá, ¿recuerda lo que hablamos?» «Por supuesto, hija», respondió doña Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo quiero desearles lo mejor». Cuando el maestro de ceremonias anunció que era momento para los discursos, don Francisco se levantó primero. Su mensaje fue breve pero emotivo, dando la bienvenida a Alejandro a la familia y deseándoles felicidad. Luego habló don Roberto, con palabras sencillas pero sinceras sobre el orgullo que sentía por su hijo y lo agradecido que estaba de que hubiera encontrado el amor. Entonces, contra todo protocolo, doña Carmen tomó el micrófono.
También yo quisiera decir unas palabras, anunció con voz clara y firme. El salón quedó en silencio. Doña Carmen se irguió ante el micrófono, sosteniendo una copa de champán con dedos enjollados. Su postura era impecable, resultado de años en la alta sociedad oaxaqueña, pero había algo en su mirada que heló la sangre de Alejandro. Queridos invitados, comenzó con voz melodiosa. Hoy es un día especial para mi hija Patricia, y como madre, no puedo sino sentirme sorprendida. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Patricia apretó la mano de Alejandro bajo la mesa. Verán, siempre imaginé este día de manera diferente. Patricia, educada en las mejores instituciones, con un futuro brillante por delante. Y ahora aquí estamos, celebrando su unión con Alejandro Vega. Hizo una pausa mirando directamente hacia la familia del novio. Un joven sin duda trabajador. Aunque claro, ser arquitecto en una pequeña constructora local no es exactamente lo que una madre sueña para su única hija. Los invitados de la familia Vega intercambiaron miradas incómodas. La madre de Alejandro bajó la vista hacia su plato, mientras su padre se tensaba visiblemente. He intentado entender qué vio mi hija en alguien tan diferente a nuestro círculo. Quizás fue esa novedad de conocer cómo vive la otra mitad. O tal vez, su voz adquirió un tono malicioso, fue una forma de rebelarse contra los valores con los que la criamos. Patricia se puso pálida. «Mamá, por favor», susurró, pero su voz se perdió en el silencio sepulcral del salón. «Debo confesar que me preocupa el futuro», continuó doña Carmen implacable. ¿Podrá Alejandro darle a mi hija la vida a la que está acostumbrada? ¿O tendrá que conformarse con vivir en ese pequeño apartamento en el centro, donde apenas caben 2 personas? Alejandro sintió cómo la vergüenza y la rabia se mezclaban en su interior. Aquel apartamento representaba años de ahorro y trabajo duro, y aunque no era una mansión como la de los Montero, era un hogar del que se sentía orgulloso. Y luego está la cuestión de los hijos, prosiguió doña Carmen. Me pregunto qué tipo de educación podrán ofrecerles. Seguramente no las escuelas privadas donde estudió Patricia. Quizás tengan que conformarse con las escuelas públicas donde enseña don Roberto. El padre de Alejandro se levantó bruscamente, pero su esposa lo sujetó del brazo, obligándolo a sentarse de nuevo. Y hablando de familias, debo decir que me sorprendió conocer a los Vega. Gente sencilla, sin duda, aunque algunos dirían demasiado sencilla para nuestra hija. En ese momento, una de las tías de Patricia se levantó indignada y abandonó el salón, seguida por su esposo. Otros invitados se removían incómodos en sus asientos. «Carmen, es suficiente», intervino don Francisco, pero su esposa lo ignoró. «Solo quiero lo mejor para mi hija», continuó con falsa dulzura. «Y me pregunto si esto es realmente lo mejor. Un hombre cuya familia apenas puede permitirse los trajes para esta boda, cuya madre cose vestidos en un mercado, cuyo futuro es incierto en el mejor de los casos». Alejandro miró a Patricia, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. Luego observó a sus padres. Su madre, humillada, miraba fijamente su plato sin levantar la vista. Su padre, con el rostro enrojecido de indignación contenida. «Pero supongo que el amor es ciego, ¿no es así?», concluyó doña Carmen con una sonrisa glacial. «Solo espero que mi hija no abra los ojos demasiado tarde. Brindo por los novios». Alzó su copa en un gesto que parecía más una amenaza que una celebración. Nadie más levantó la suya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia sollozaba silenciosamente mientras Alejandro permanecía inmóvil, procesando cada palabra envenenada que acababa de escuchar. Sus amigos lo miraban expectantes, algunos indignados, otros avergonzados por él. Miguel, su padrino, se inclinó hacia él. «Hermano, no puedes dejar esto así». Alejandro asintió lentamente. El micrófono aún estaba allí, a pocos metros, mientras doña Carmen regresaba triunfante a su asiento, entre el incómodo silencio de todos los presentes. Era el momento de tomar una decisión. Podía ignorar la humillación pública y tratar de salvar lo que quedaba de la celebración, o podía responder y arriesgarlo todo. Con determinación se puso de pie. «Creo que también tengo algo que decir», anunció caminando hacia el micrófono. Patricia lo miró con los ojos muy abiertos, entre aterrada y esperanzada. Los invitados contuvieron la respiración mientras Alejandro tomaba el micrófono con manos que ya no temblaban. Alejandro ajustó el micrófono y respiró hondo.
El salón entero parecía contener la respiración. Desde su mesa, doña Carmen lo observaba con una mezcla de desdén y curiosidad, como quien espera ver a un animal acorralado intentando escapar. «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó Alejandro con voz sorprendentemente firme, especialmente a aquellos que vinieron con sincero cariño y buenos deseos. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en los rostros amigos, en su familia humillada, en su ahora esposa que lo miraba con ojos suplicantes. «Doña Carmen acaba de compartir con ustedes su opinión sobre mí, sobre mi familia y sobre nuestra unión con Patricia. Y tiene razón en algunas cosas. No soy rico, no pertenezco a su círculo social, y mi departamento no es una mansión en las brisas». Hizo una pausa, mientras algunos invitados se removían incómodos en sus asientos. «Pero hay algo que doña Carmen no les ha contado, algo que quizás explique mejor su particular bienvenida a la familia». Patricia se enderezó, confundida. Incluso doña Carmen pareció momentáneamente desconcertada. «Hace 6 meses, cuando Patricia y yo anunciamos nuestro compromiso, doña Carmen me citó en su oficina. Me ofreció un cheque por 500,000 pesos para que dejara a su hija». Un murmullo de asombro recorrió el salón. La cara de doña Carmen perdió todo color. «Por supuesto rechacé la oferta. Amo a Patricia, no su apellido ni su dinero. Cuando se lo conté a Patricia, ella confrontó a su madre, quien negó todo. Para mantener la paz decidimos creerle y seguir adelante con la boda». Alejandro tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Lo que Patricia no sabe, lo que nadie sabe, es que doña Carmen volvió a contactarme hace 3 semanas. Esta vez la oferta subió a 1,000,000 de pesos. Varios invitados jadearon. Don Francisco miró a su esposa con incredulidad. «Nuevamente rechacé, y nuevamente para no arruinar nuestra felicidad, decidí no decírselo a Patricia. Pensé que, con el tiempo, doña Carmen aceptaría nuestra unión». Alejandro sacó lentamente un papel doblado del bolsillo interior de su saco. «Pero después de lo que acabo de escuchar, creo que todos merecen conocer la verdad. Tengo aquí una copia del cheque que doña Carmen me extendió, un cheque que fotografié antes de devolvérselo roto en pedazos». La expresión de doña Carmen se transformó en pánico, mientras Alejandro desplegaba el papel, mostrando la fotografía de un cheque con su firma y la cantidad escrita claramente. «Pero eso no es todo», continuó Alejandro, ahora mirando directamente a su suegra. «Después de nuestro segundo encuentro, sentí curiosidad por entender de dónde venía tanto odio hacia alguien que apenas conocía. Así que investigué un poco sobre el pasado de la familia Montero». Doña Carmen se puso de pie bruscamente. «Esto es inaceptable. Francisco, haz algo». Don Francisco, sin embargo, permaneció sentado, su rostro una máscara indescifrable. «Descubrí algo interesante», prosiguió Alejandro imperturbable. «Antes de ser la respetable doña Carmen Ruiz de Montero, usted era simplemente Carmen Jiménez, hija de comerciantes del mercado de abastos en Puebla. No muy diferente a mis padres, ¿verdad?». El silencio en el salón era absoluto. Patricia miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Su ascenso social comenzó cuando conoció a don Francisco en la universidad, un matrimonio conveniente que la catapultó al mundo al que tanto aspiraba. Y desde entonces ha hecho todo lo posible por borrar su pasado, por ocultar sus orígenes humildes. Doña Carmen temblaba visiblemente, entre la rabia y la humillación. Lo irónico es que su historia podría haber sido inspiradora. Una mujer que trabajó duro para mejorar su vida, pero en lugar de sentirse orgullosa, eligió la vergüenza y el desprecio hacia quienes le recuerdan de dónde viene. Alejandro dejó que sus palabras calaran hondo antes de continuar. «No hay nada de malo en venir de una familia trabajadora, doña Carmen. Lo vergonzoso es negar sus raíces y despreciar a otros por lo mismo que usted fue alguna vez». Se volvió entonces hacia los invitados. «No estoy aquí para humillar a la madre de mi esposa, aunque ella no tuvo reparos en humillar a la mía. Estoy aquí porque creo en la honestidad y en que nuestro matrimonio debe comenzar sin secretos ni manipulaciones». Alejandro miró directamente a Patricia, cuyos ojos oscilaban entre la incredulidad y una creciente comprensión. «Patricia, te amo por quien eres, no por tu apellido o tu cuenta bancaria. Y si después de todo esto decides que no quieres seguir con esta boda, lo entenderé, pero no podía permitir que tu madre destruyera con mentiras lo que construimos con verdad».
El silencio que siguió fue roto por don Francisco, quien sorprendentemente comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con más fuerza. Uno a uno, otros invitados se unieron, hasta que casi todo el salón aplaudía. Doña Carmen, derrotada, se dejó caer en su silla mientras Patricia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantaba y caminaba hacia su esposo. El salón vibraba con una mezcla de tensión y expectación, mientras Patricia avanzaba hacia Alejandro. Los invitados contenían la respiración, inciertos sobre lo que sucedería a continuación. ¿Terminaría esta boda en tragedia o en redención? Patricia se detuvo frente a Alejandro, sus ojos brillantes de lágrimas, su rostro una compleja constelación de emociones. Por un momento terrible, él temió haber cometido un error irreparable al exponer a doña Carmen. «Patricia, comenzó, pero ella lo silenció colocando suavemente un dedo sobre sus labios. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó en voz baja solo para él. «Lo del cheque, lo de mi madre». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «No quería ponerte en esa posición, elegir entre tu madre y yo. No quería arruinar nuestra felicidad». Patricia asintió lentamente, procesando sus palabras. Luego, para sorpresa de todos, tomó el micrófono. «Quiero decir algo», anunció con voz firme, a pesar de las lágrimas que aún brillaban en sus mejillas. Se volvió hacia donde su madre permanecía sentada, pálida y derrotada. «Mamá, lo que hiciste es imperdonable. No solo intentaste sobornar al hombre que amo, sino que hoy, en el día más importante de mi vida, elegiste la crueldad y la humillación». Doña Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su hija. «Durante años te he visto menospreciar a personas por su origen, por su trabajo, por su ropa, pensando que eso te hacía superior. Ahora entiendo por qué. El desprecio hacia los demás era realmente desprecio hacia ti misma, hacia tus propios orígenes». Patricia respiró hondo antes de continuar. «Pero lo más triste es que nunca entendiste que no hay nada vergonzoso en venir de una familia trabajadora. Mis abuelos, tus padres, merecían tu orgullo, no tu rechazo». Un silencio sepulcral envolvía la sala mientras Patricia continuaba. «Y en cuanto a Alejandro, él representa todo lo que tú olvidaste. La dignidad del trabajo honesto, el valor de la autenticidad, el coraje de enfrentar las adversidades sin perder la humanidad». Se volvió hacia su esposo, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Por eso me enamoré de él, y por eso, ahora más que nunca, estoy segura de que tomé la decisión correcta al casarme con él». Los invitados estallaron en aplausos mientras Patricia besaba a Alejandro, un beso cargado de promesas y nuevo entendimiento. Cuando el aplauso se apagó, don Francisco se acercó al micrófono. «Creo que todos necesitamos un momento para procesar lo sucedido», dijo con autoridad tranquila. «Propongo que continuemos con la cena y la celebración. Después de todo, estamos aquí para celebrar el amor de Patricia y Alejandro». Los meseros comenzaron a servir inmediatamente, y poco a poco las conversaciones retomaron su curso, aunque ahora con un tono completamente diferente. Las divisiones invisibles entre las familias parecían haberse difuminado. Doña Carmen, incapaz de soportar las miradas, se excusó y abandonó el salón, seguida discretamente por don Francisco. En la mesa principal, Patricia se inclinó hacia Alejandro. «¿Sabes qué es lo más extraño? Siempre creí que mi madre despreciaba a tu familia por ser diferente a nosotros. Nunca imaginé que los despreciaba porque le recordaban demasiado a sí misma». Alejandro asintió, reflexivo. «A veces las personas que más duramente juzgan a otros son aquellas que no han logrado perdonarse a sí mismas». La celebración continuó, transformada ahora en algo más auténtico. Los invitados de ambas familias comenzaron a mezclarse naturalmente. La madre de Alejandro, recuperando su dignidad, compartía anécdotas con las amigas de Patricia, mientras su padre conversaba animadamente con los colegas de don Francisco. Hacia el final de la noche, cuando la orquesta tocaba suavemente y algunas parejas bailaban en la pista, don Francisco regresó solo y se acercó a los novios. «Carmen ha decidido retirarse», explicó con expresión cansada. «Necesita tiempo para reflexionar». Tomó la mano de su hija entre las suyas. «Lo siento, Patricia. Debí haber intervenido antes, pero supongo que también yo me dejé llevar por las apariencias durante demasiado tiempo». Luego, sorprendentemente,
Estrechó la mano de Alejandro con firmeza. Bienvenido a la familia, hijo. Espero que puedas perdonarnos algún día. No hay nada que perdonar, don Francisco, respondió Alejandro sinceramente. Todos merecemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Más tarde, cuando los últimos invitados se despedían, Alejandro y Patricia encontraron un momento de calma en el jardín de la hacienda, bajo un cielo estrellado de Oaxaca. ¿Crees que tu madre llegará a aceptarme algún día?, preguntó Alejandro, abrazando a su esposa por la cintura. Patricia apoyó su cabeza en el hombro de él. No lo sé, pero lo que sí sé es que hoy has mostrado más valor y dignidad que cualquier persona que haya conocido. No fue fácil, confesó él. Por un momento pensé que te perdería. Ella lo miró a los ojos. Al contrario, fue cuando finalmente te encontré por completo. Se besaron bajo las estrellas, mientras a lo lejos se escuchaban los últimos acordes de la fiesta. No era el final feliz de cuento de hadas que Patricia había imaginado desde niña, pero era algo mejor, un comienzo honesto, basado en la verdad y el coraje. 3 meses después, en una pequeña cafetería del centro de Oaxaca, Patricia esperaba nerviosamente. Había sido una sorpresa recibir la llamada de su madre después de tanto silencio. Cuando doña Carmen entró, Patricia notó inmediatamente el cambio. Su habitual elegancia seguía allí, pero había algo diferente en su porte, una vulnerabilidad nueva en sus ojos. «Gracias por venir», dijo Carmen, sentándose frente a su hija. «¿Cómo has estado, mamá?», preguntó Patricia con cautela. Carmen miró por la ventana antes de responder. «He estado aprendiendo, sobre mí misma, sobre mis errores». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Tu padre y yo estamos en terapia, juntos y por separado». Patricia no pudo ocultar su sorpresa. Su madre, que siempre había considerado la terapia como cosa de débiles, ahora hablaba de ella abiertamente. «También he estado en Puebla», continuó Carmen, visitando la tumba de mis padres. Hacía más de 20 años que no iba. Las lágrimas asomaron a sus ojos, algo que Patricia rara vez había visto. «Les pedí perdón, Patricia, por avergonzarme de ellos, por intentar borrarlos de mi vida». Patricia extendió su mano sobre la mesa, y tras un momento de duda su madre la tomó. Me gustaría conocer mejor a Alejandro», dijo Carmen finalmente. «Si él está dispuesto a darme otra oportunidad». Patricia sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Creo que le gustará eso. Es un hombre que cree en los segundos comienzos». Mientras tanto, en el pequeño departamento que Alejandro y Patricia ahora compartían, él trabajaba en los planos de su primer gran proyecto, la renovación de una antigua vecindad en el centro histórico de Oaxaca. Un proyecto que, sorprendentemente, había llegado a través de don Francisco, quien había recomendado a su yerno ante la Junta Directiva de Preservación del Patrimonio. El teléfono sonó, y al contestar, Alejandro escuchó la voz emocionada de Patricia. «Acabo de ver a mi madre», dijo ella, «y creo que estamos iniciando un nuevo capítulo». Alejandro sonrió, mirando por la ventana hacia las montañas que rodeaban la ciudad. «Me alegra escuchar eso», respondió sinceramente. «Todos merecemos la oportunidad de reescribir nuestra historia». Al colgar, reflexionó sobre cómo un momento de crisis se había convertido en el catalizador de un cambio profundo. Aquellas palabras crueles que debieron destruir su boda habían terminado por fortalecer no solo su matrimonio, sino también a las familias que ahora, lentamente, aprendían a convertirse en una sola. La verdad, por dolorosa que fuera, había comenzado a sanar heridas que el silencio solo habría profundizado, y mientras la tarde caía sobre Oaxaca, Alejandro comprendió que a veces el mayor acto de amor es tener el valor de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias.